tal? ¿Cómo están? La verdad, un gusto estar compartiendo con ustedes hoy el tema de mi ponencia en este segundo Congreso Internacional de Mediación Policial, que se titula La comunicación asertiva como herramienta en la función policial en contexto de pandemia. Ante todo, quiero agradecer al doctor Daniel Martínez Zampa por invitarme una vez más a este segundo Congreso Internacional de Mediación Policial. Me presento, soy la doctora Clara Patricia Orce, abogada, mediadora, profesora universitaria, profesora por concurso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UCES, en la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales, y desde el 2006 tengo el honor de estar en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la provincia del Chaco, como docente de mediación para la formación de agentes, cadetes y cursos de ascenso. Empezaré mi disertación explicando el porqué de la elección de mi tema, luego desarrollaré a qué llamamos comunicación asertiva con sus particularidades, lo encuadraré dentro de lo que llamamos policía de proximidad, y en especial cómo se da en este contexto de pandemia, por el que aún estamos atravesando con algunas restricciones. Para terminar, haré un breve síntesis de las técnicas de comunicación asertiva, hablaré también de los estilos de comunicación, y cómo lo han aplicado en la práctica cotidiana los funcionarios policiales, en qué situaciones con resultados positivos, y también entender por ello la importancia de incluirla dentro de la capacitación y formación de funcionarios policiales como una herramienta de comunicación para su desempeño profesional. La elección de este tema para compartir juntos en este congreso es también haber escuchado a los alumnos de la escuela sus experiencias en cuanto a la relación que han tenido con la ciudadanía en este contexto de pandemia. De manera acertada e intuitiva, ellos han aplicado algunas de las técnicas de comunicación asertiva en la forma de relacionarse con los ciudadanos de una forma eficaz. Ante ello es fundamental comenzar a pensar entonces en la formación de agentes, cadetes y cursos de ascenso sobre estas técnicas, poder conocerlas, analizarlas y aplicarlas en los casos que consideren dentro de su actividad profesional. En cuanto a la comunicación, para empezar a desarrollar el tema, podríamos decir que es un proceso complejo que se da y se relaciona entre dos o más personas que tienen características particulares. La comunicación con los demás es algo necesario. A través de ella manifestamos nuestras necesidades, deseos, sentimientos, preocupaciones, pero la pregunta sería, ¿somos habilidosos a la hora de comunicarnos con los demás? Para evaluar y entrenar las habilidades sociales tenemos que saber que, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, los hábitos y formas de comunicación cambian. A lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo, vamos incorporando algunas de estas habilidades para comunicarnos con los demás. El hecho de poseerlas evita la ansiedad en situaciones sociales difíciles o tensas, o aquello que todavía no conocemos, facilitando entonces la comunicación emocional, la resolución de problemas y la relación con los demás. Tenemos que recordar un poco cuáles son los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, en la cual se usan las palabras, el lenguaje, sirve para poder nombrar las cosas, darle el significado a las cosas, para poder transmitir un contenido, una información, lo que se quiere decir. También tenemos el tipo de comunicación paraverbal, que se manifiesta también con el tono de voz, el volumen, el ritmo. Esto sería el cómo se dicen las cosas. Y también tenemos que reconocer que muchos conflictos se originan por el uso de este canal, especialmente cuando se quiere poner en claro pues, ciertas cuestiones de poder, de jerarquía o de autoridad. También tenemos el tipo de comunicación contextual, en la cual una comunicación siempre se da en un contexto determinado, y un mensaje no se interpreta de la misma forma si se da, por ejemplo, en un contexto familiar, en un contexto laboral, en un contexto a veces desconocido. Tenemos el tipo de comunicación no verbal, que tiene que ver con los gestos, posturas, posiciones, las distancias entre los interlocutores. Por este canal se pueden interpretar las actitudes personales y en algunos casos sustituye el mensaje verbal. La persona rara vez es consciente de las posturas, movimientos y gestos que pueden contar al relatar una historia, mientras quizás su voz nos cuente otra. Entonces, ante este tipo de comunicación, siempre estar atento, porque como decía Paul Watzlawick, todo comunica. En cuanto a lo que es policía de proximidad, y sobre todo cómo lo podemos visualizar en este contexto de pandemia, muchos países han buscado implementar la llamada policía comunitaria de cercanía. Pero la pregunta también sería en este caso, ¿en qué consiste esta policía de proximidad o cercanía?
A lo largo de numerosos artículos que podemos visualizar, podemos identificar 5 elementos que constituyen esta policía comunitaria de proximidad. Está la participación activa de la comunidad como primer elemento, luego la autonomía para tomar decisiones por parte del funcionario policial, involucrar a todo el cuerpo policial, como cuarto elemento un enfoque proactivo, enfocado a resolver problemas, y por último, las decisiones basadas en evidencia científica. Ahora bien, la pregunta entonces también sería, ¿cómo logramos que nuestra policía reúna la mayoría de estas características, o mejor aún, todas ellas? En este sentido, el contexto de pandemia nos ha visto en un primer momento con las restricciones totales de circulación y de acercamiento de la posibilidad de contagio. Por ello, cada país implementó sus propias disposiciones. En Argentina se estableció la ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, con los lineamientos de restricciones estableciendo autorizaciones de circulación para aquellas profesiones que eran consideradas esenciales, como la de personal de seguridad, de salud y algunas cuestiones gubernamentales. Con también algunos permisos especiales para ciertas actividades como el abastecimiento de supermercados, farmacias, etc., quienes controlaban de esto de manera ordenada, quienes hacían que la fuerza de seguridad solicitando los permisos correspondientes o poder controlar también el transporte público, eran justamente los funcionarios policiales. Las personas en la mayoría de los casos entendieron y acataron las normas comprendiendo que era lo mejor para conservar la salud. Algunos sí, algunos no. Ante estas situaciones, los funcionarios policiales tuvieron que explicar a estos ciudadanos la necesidad de que acaten las disposiciones vigentes y hacerlas cumplir de la manera más eficaz posible, evitando y gestionando conflictos mucho mayores que no, aquellas personas que no se sujetaban a las disposiciones y a las normas. De esta forma podemos ver entonces que se buscó la participación activa de toda la comunidad, se implicó a todo el cuerpo policial, realmente fueron nuestros grandes héroes en estas filas de pandemia, y también actuaron de manera proactiva ante la resolución de problemas, principios que, como habíamos nombrado hoy, están dentro de lo que se considera la policía de proximidad. Compartiéndose estas experiencias en los cursos de ascenso, no solo se han limitado a situaciones de atención, de control de permisos, sino también que han tenido una actividad importante en la atención presencial o también online que tuvo que adecuar la ciudadanía a la tramitación de ciertas documentales vía virtual. Por ejemplo, las personas mayores eran las que requerían más asistencia porque todavía les cuesta ayornarse a esta virtualidad. Y necesitaban de la asistencia justamente de los funcionarios. La pandemia fue una adecuación a cambios, de asumir muchos desafíos por parte de la ciudadanía y también por parte de la policía. En cuanto a la policía, esta última tuvo que adecuarse a estos nuevos contextos para dar una respuesta rápida, oportuna y eficaz, haciendo cumplir los protocolos para la seguridad de la sociedad y de ellos mismos también, ya que no olvidemos que el policía también es ciudadano y que tiene una familia que cuidar y proteger. Este tipo de comunicación asertiva, donde damos a conocer lo que pensamos y sentimos, sin avasallar ni dejar que nos avasallen, fue una respuesta acorde para posibilitar el cumplimiento de las normas y la convivencia pacífica entre las personas. Ahora bien, recordemos un poco cuáles son los estilos de comunicación. ¿Es posible aprender o mejorar los estilos de comunicación? Sí, a través del entrenamiento y las habilidades sociales. Por ejemplo, uno de estos temas es entrenarnos en ser asertivos, en tener una comunicación asertiva. La forma en que los comunicamos o interaccionamos con los demás es fundamental en nuestro día a día. Cómo nos comuniquemos va a determinar nuestra expresión de emociones, opiniones y expectativas. Vamos a definir entonces qué es un estilo de comunicación, cuáles son los 3 estilos que existen, es decir, poder hacer una comparativa y para poder entenderlo y para poder también identificarlos. Tenemos 3 estilos, como decía, la comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. El estilo pasivo, al estilo pasivo, a las personas se les complica mucho expresar sus necesidades y batallan para mantenerse firme también en sus creencias.
dudan en decir lo que piensan porque no quieren provocar conflictos. Sin embargo, en el estilo de comunicación agresivo, ellos dicen las cosas de manera directa y hasta cortante. No les cuesta trabajo expresar su opinión. En cuanto al estilo asertivo, se expresa y pone sus límites, pero respetando a los demás. Los signos del estilo asertivo, dentro de los cuales podemos identificar, es resolver los problemas tan pronto como se presentan, no evaden los problemas, sino que buscan justamente buscar alguna alternativa antes de que se extiendan o que sean más grandes. Demuestran inteligencia emocional, que es la habilidad de reconocer las emociones tanto de sí mismos como la de los demás, y tratan de manejarlo de la manera más saludable. Son claros, directos, están dispuestos a pedir ayuda, saben escuchar a los demás, reconocen y validan otros puntos de vista, pero también saben expresar el suyo propio. Recordar que tenemos que ser flexibles al momento de evaluar los estilos comunicativos, tanto propios como los de los demás, ya que no hay una persona que tenga un estilo de comunicación puro. A veces nos comunicamos de manera pasiva, otras veces de manera agresiva, otras veces, pero es importante buscar la comunicación, sobre todo desde el funcionario policial hacia el ciudadano, una forma de comunicación lo más asertiva posible. En tiempos difíciles se debe dar el ejemplo, siguiendo un estilo de comunicación asertivo, porque de esta manera mejoran el trato con los equipos, con los demás, y se busca justamente generar un clima de estabilidad y de trato pacífico. La comunicación asertiva es una herramienta de comunicación que favorece el intercambio pacífico y eficaz entre los interlocutores. Al ponerlo en práctica, estamos fomentando el respeto por uno mismo y también hacia los demás. Las técnicas de comunicación asertiva son herramientas que se pueden aplicar tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Ahora bien, vamos a empezar a ver cuáles son estas técnicas. Se incluyen algunos ejemplos también, pero vamos a tratar de ver más que nada, a tener una idea de cuáles son cada una de ellas. La primera de las técnicas de comunicación asertiva se llama técnica del disco rayado, en la cual la persona repite varias veces una afirmación sin modificar su tono de voz, ritmo o volumen, sin la intención de entrar en ninguna confrontación. Es una de las técnicas más extendidas en la que se insiste en repetir el argumento una y otra vez hasta que la otra persona queda convencida o se da cuenta que no va a lograr nada más con sus ataques o quejas. La segunda técnica es la de banco de niebla. Consiste en otorgarle a la persona la razón, pero no dejando lugar a continuar con el enfrentamiento o discusión. En este caso hay que tener cierto cuidado al usar esta técnica, ya que puede llegar a sentir la otra persona que no queremos ayudarlo. Es muy importante entonces el tono de voz al usar esta técnica, ya que si es muy duro o tajante, puede llegar a sentirse la otra persona como una expresión de agresividad, y por eso siempre es importante en la comunicación asertiva estar tranquilo, como pensando cada palabra que nos dice el otro. Sería bueno entonces también pensar si el otro tiene algo de razón en lo que nos está diciendo. La tercera técnica es la del aplazamiento asertivo. Repito, aplazamiento asertivo. Justamente como dice la misma palabra, es una técnica útil para cuando quizás en ese momento no tenemos una respuesta para darle a la persona, lo que hacemos es posponer quizás unos minutos o hasta que encontremos una suficiente información para poder responderle a la persona que se está comunicando con nosotros de una forma más clara. Posponer la respuesta hasta que nos sintamos nosotros más tranquilos para poder analizar la situación o también para poder contestar correctamente. Si la persona insiste, nosotros entonces tendríamos que combinar con la técnica que nombramos al principio, que es la del disco rayado, para mantenernos en nuestra postura, ya que se necesitan dos para discutir. Al salir uno de la ecuación, al no querer confrontar, es imposible entonces la discusión. La cuarta técnica es la denominada para procesar el cambio. Es una técnica que por lo general no causa agresividad en el otro o que quiera defenderse. ¿Por qué? Porque consiste en desplazar el foco de la discusión analizándolo como si fuera un observador.
Por ejemplo, si la persona dice, estoy cansado de venir, nunca me solucionan el problema, usando esta técnica de procesar el cambio, lo que podríamos contestarle es, entiendo señor que usted viene constantemente, que se escucha, se genera el reclamo, pero hay cuestiones que tardan un poco más que otras, y en estas cuestiones burocráticas, lamentablemente no las manejo yo, pero estamos haciendo todo lo posible para agilizar su trámite. Entonces yo, de la forma de salir de esta cuestión, de esta ecuación, lo miro desde un observador, y lo que estoy haciendo es justamente darle un poco de la razón a la persona, pero también contarle cuál es la realidad. ¿Mm? Lo más difícil en estos casos es mantener la cabeza fría, darse cuenta de lo que sucede. Tampoco hay que meterse en camisa de once varas y prometer algo que no se va a poder cumplir, sino que es mejor reflejarse objetivamente en la cuestión, reconocer también parte de la responsabilidad. A veces las cuestiones burocráticas escapan a nosotros, pero son cuestiones que demoran cierto tiempo, pero siempre contestar de una manera clara, calmada y con responsabilidad, como les decía recién, en cuanto a la parte que me compete a mí y la parte aquella que directamente nos escapa a uno. La otra técnica también muy usada es la técnica de ignorar. Es conveniente esta técnica cuando quien nos habla está muy enojado y sus críticas se van elevando en tono. Entonces, ante personas que son muy agresivas o que escalan muy rápidamente, lo que buscan es provocar para poder desahogar esa impotencia a veces que tienen o ese enojo que traen. Entonces, si yo respondo, lo que voy a generar es más violencia. Ante este tipo de situaciones o actitudes, lo mejor es ignorar. ¿Mm? Otra técnica es la del acuerdo asertivo, que es muy parecido al banco de niebla, en que se reconoce el reclamo del otro, pero no se está de acuerdo en la forma en la que se nos dice. Por ejemplo, si bien una persona dice que uno es inoperante o que no sirve para las cuestiones, entonces, ¿cómo se actúa en estas cuestiones? Es justamente, por ejemplo, reconocer que la persona tiene derecho a reclamar, pero también reconocer de que no es porque uno sea inoperante, sino que porque son ciertos trámites que duran de una determinada manera, no porque sea yo, no es una cuestión de que se pueda tomar de forma personal, sino que es porque la misma cuestión de las estructuras o la burocracia así lo determina. ¿Sí? Lo que se quiere lograr con esta técnica es justamente evitar que se etiquete a la persona como inoperante o que se etiquete a la cuestión como que no se puede lograr una resolución, sino que son cuestiones que lamentablemente a veces resultan así. ¿Está? Otra técnica es de la pregunta asertiva. Es una técnica que busca que la otra persona que critica pueda reformular algún punto de mejora de aquello que reclama. Volviendo más o menos a la queja de la inoperancia o a la queja de mucha tardanza, la técnica de la pregunta asertiva sería: bueno, señor, ¿usted me podría brindar alguna información adicional que pueda acelerar este trámite? ¿O alguna cuestión en la cual yo pueda hacer más rápido, poder ir a preguntar a esta persona o a dirigirme a esta persona para que entonces hagamos mucho más corto este trámite? Si la persona solo se queja por quejarse, pronto se va a quedar sin argumentos, ya que es más fácil criticar a pensar en una acción superadora. Pero puede resultar también que emite una opinión que nos puede ayudar a cambiar la situación para mejorar. De todas formas, la técnica de la pregunta asertiva rompe el esquema de queja-provocación, ya que no nos defendemos o respondemos agresivamente, tampoco cedemos. Lo que estamos haciendo al animarnos a preguntar es justamente buscar una respuesta, una alternativa que puede ser que la persona misma nos ayude a encontrar. ¿Cuáles son? Ahora vamos a pensar un poco cuáles son las técnicas más utilizadas dentro de lo que fue este contexto de pandemia en los diferentes controles. Una de las que pudimos charlar con los alumnos y las cuales justamente ahora le traslado a ustedes es la técnica del disco rayado,
dónde dónde se pudieron utilizar estas técnicas. Por ejemplo, los controles vehiculares y de permiso. Ante la queja o reticencia del ciudadano, se le repetía varias veces que eran las normas, que estaban las disposiciones determinadas, que se estaba controlando para el cumplimiento, el bien y el cuidado de todos. Otra de las técnicas también fue la de ignorar, o sea, en caso de personas muy agresivas, que insultaban e intentaban provocar al oficial de manera verbal, lo que se hacía era justamente ignorar esas expresiones e ir constantemente, como les decía, a requerir el permiso, requerir el control, o seguir con el procedimiento. Otra técnica fue la de procesar el cambio, como habían dicho algunos alumnos, en los controles rutinarios, lo que se buscaba justamente que a veces hay algunos ciudadanos que buscaban que ciertas actitudes se enrolen en cuestiones de permisividad. Y lo que hacía el funcionario policial es justamente recordarle que las normas están ahí para ser cumplidas, ¿sí? Y que algunos se querían salir por la tangente, se querían salir por otra cuestión, y volverlo a traerlos al tema, es decir, por ejemplo, la respuesta que dio el oficial: no, señor, no nos salgamos del tema, por favor, me muestra su permiso, o señor, baja la música del vehículo, o señor, estaciónese. Entonces fíjense cómo ante este tipo de técnicas de procesar el cambio, de hablar de forma asertiva, tranquila, se podría lograr a una situación que no escale. Por último, la técnica del banco de niebla también, la persona que se queja porque lo detienen cuando va circulando, lo detienen en su marcha para hacer un control vehicular de motovehículo, por ejemplo, y que se le exige la cédula verde, el DNI. Hay gente que muchas veces de forma malhumorada reacciona. Sin embargo, el oficial que le contesta con técnica de banco de niebla, uno reconoce que la persona sí puede estar molesta porque se lo detiene, y si estaba apurado, bueno, se lo detiene porque tiene que hacerse el control vehicular, pero el oficial explica que son justamente para cuidar la propiedad, el hecho de que hay motos con pedido de secuestro, adulteradas, y que es importante este control, y que cuanto antes se pueda cumplir con el control como corresponde, mucho más rápido va a poder seguir su marcha y cumplir con todas sus actividades. También esto sucede cuando hay cortes de arteria, tiene que ir por otra arteria ante corte de tránsito. En conclusión, es importante combinar la asertividad con las herramientas comunicacionales que se van aprendiendo, por ejemplo, con la escucha activa, con la empatía, con el parafraseo, las preguntas, las ideas creativas para aportar la solución, que son puentes de comunicación hacia el otro que nos ayuda a entendernos. Así que bueno, dentro de todo, eso sería el aporte que quería hacer con ustedes en el día de hoy del Congreso. Espero que les haya resultado interesante. Hay mucho por hablar en cuanto a la comunicación asertiva, y es importante tener, como les decía, estas técnicas. Vemos que se pueden aplicar en muchas situaciones dentro de la función policial, pero es importante tenerlas en cuenta, analizar, comparar las situaciones y ponerlas en práctica. Muchísimas gracias.